Título de la lección: La organización de la Iglesia y su unidad. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo, capítulo 20, versos 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como cristianos, creemos que la salvación es sólo por la fe en lo que Jesucristo ha logrado. No necesitamos una iglesia ni una jerarquía eclesiástica para recibir los beneficios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que obtenemos de Cristo lo obtenemos directamente de Él, como nuestro sustituto en la cruz y como nuestro sumo sacerdote mediador en el santuario celestial. No obstante, la Iglesia es una creación de Dios. Él la colocó aquí en la tierra no como un medio de salvación, sino como un medio para expresar y manifestar esa salvación a todo el mundo. Fue creada para compartir el Evangelio a todos los que no conocen a Jesús realmente. Dentro de la Iglesia es muy importante que exista una organización que consolide y habilite la misión de la Iglesia. Esta organización eclesiástica ayuda a comunicar el mensaje de manera efectiva a los demás. Los dirigentes de la Iglesia también son importantes, ya que fomentan la unidad e ilustran en su vida el ejemplo de Jesús. Ahora veremos por qué la organización de la Iglesia es esencial para la misión y cómo puede fomentar la unidad entre la comunidad cristiana. En el Nuevo Testamento se representa a la Iglesia con la metáfora del cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia depende de Él para su existencia. Él es la cabeza, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, verso 18 y Efesios capítulo 1, verso 22. Y también es la fuente de la vida de la Iglesia. Sin Él no habría Iglesia. La Iglesia también obtiene su identidad de Cristo, porque Él es la fuente, el fundamento y el creador de sus creencias y enseñanzas. Sin embargo, la Iglesia es más que estas cosas, más allá de la importancia que éstas tengan para su identidad. Es Cristo y su palabra, tal como se revela en las Sagradas Escrituras, lo que determina qué es la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia obtiene su identidad y su significado de Cristo. En Efesios capítulo 5 versos 23 al 27, Pablo usa la relación entre Cristo y su Iglesia para ilustrar el tipo de relación que debería existir entre el esposo y la esposa. ¿Cuáles son las ideas clave de esta relación entre Cristo y su Iglesia? Aunque quizás dudemos del concepto de sumisión debido a cómo han abusado de él los dirigentes de otros siglos, no obstante la Iglesia debe estar sujeta a la cabeza, a Cristo, y estar sujeta a su autoridad. Nuestro reconocimiento de Cristo como la cabeza de la Iglesia nos ayuda a recordar a quién le pertenece nuestra lealtad suprema, al Señor mismo y a nadie más. La Iglesia debe organizarse, pero esa organización siempre debe estar subordinada a la autoridad de Jesús, el verdadero líder de nuestra Iglesia. La Iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza, no debe depender del hombre ni ser controlada por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la Iglesia les da la autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no autoriza esta pretensión. El Salvador declara: «Todos vosotros sois hermanos, todos están expuestos a la tentación y a cometer errores». No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados, de ningún ser humano.
La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la Iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que se creen los más fuertes resultarán ser los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Debemos aprender a depender de Cristo y no de un ser humano imperfecto. Todos los seres humanos, incluso los que habitamos hoy, somos imperfectos. Nadie puede darse el título de ser divino, como es tan común ahora mismo. Solo la Biblia desenmascara a los malos líderes. Durante su ministerio con los discípulos, Jesús repetidas veces tuvo momentos en los que probablemente se sintió exasperado por la envidia por el poder que parecían tener. Los apóstoles parecían estar ansiosos por convertirse en poderosos líderes del reino de Jesús. Incluso cuando los discípulos participaban de la última cena, estos sentimientos de dominación y supremacía eran tangibles entre ellos. Durante una de esas ocasiones, Jesús expresó claramente sus pensamientos con respecto al liderazgo espiritual entre su pueblo. Lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versos 25 al 28. En este pasaje conciso, Jesús nos presenta dos modelos de autoridad dentro de la Iglesia. El primero es la idea pagana romana, que ya existía desde entonces acerca de la autoridad. En este modelo, la élite se coloca jerárquicamente sobre los demás. Tienen el poder de tomar decisiones y de exigir sumisión de quienes están por debajo de ellas. Jesús claramente rechazó este modelo de autoridad cuando afirmó: «Mas entre vosotros no será así». Al contrario, les presentó un modelo de autoridad asombrosamente nuevo a los discípulos, un completo rechazo del modelo jerárquico con el que estaban familiarizados. El concepto de autoridad que Jesús presenta en esta historia se basa en dos palabras claves: siervo, en griego diáconos, y esclavo, en griego doulos. En algunas versiones de la Biblia, la primera palabra siervo a menudo se traduce como ministro y la segunda como siervo o esclavo. Por lo tanto, ambas palabras pierden así gran parte de la fuerza de la intención de Jesús. Aunque nuestro Señor no deseaba abolir todas las estructuras de autoridad, lo que deseaba enfatizar es que los líderes eclesiásticos deben ser antes que nada servidores del pueblo de Dios. Sus cargos no son para ejercer autoridad abusiva sobre las personas ni dominarlas o lograr prestigio y reputación políticas a costa de ellos. Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a que los fuertes sobrellevaran las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Podemos leerlo textualmente en el Evangelio de Juan capítulo 13, versos del 1 al 20. Según los consejos de Pablo a Timoteo y a Tito en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 y Tito capítulo 1 verso 9, se enfatiza en conservar la pureza de las doctrinas y las enseñanzas. Esto es fundamental para la unidad, especialmente porque nuestras enseñanzas son las que nos unifican como Iglesia. Por lo tanto, con tanta diversidad en los ámbitos de la vida, culturas y orígenes, nuestra unidad en Cristo se encuentra en nuestra interpretación de la verdad que Cristo nos ha dado. Si nos confundimos en estas enseñanzas, entonces solo habrá caos y división, especialmente a medida que nos acercamos al final de los tiempos.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no obedecerán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 1 al 4. Pablo centra sus pensamientos inspirados en la segunda venida de Jesús y en el día del juicio. Esto también es muy importante, especialmente para nuestro tiempo en los últimos días, donde abundan las enseñanzas falsas y la creciente inmoralidad. Como Timoteo, debemos predicar la palabra de Dios. Ese es el ministerio para el que él y nosotros hemos sido llamados. Como parte de su ministerio de las enseñanzas, debemos convencer, reprender y exhortar de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16. Evidentemente, nuestra obra y misión es aplicar, enseñar e implementar lo que se encuentra en las Escrituras y hacerlo con paciencia y perseverancia. Las reprensiones duras y estrictas rara vez llevan a un pecador a Cristo. Al seguir lo que Pablo escribió y al hacerlo bajo la conducción del Espíritu Santo y con una actitud de líder siervo, Timoteo sería una poderosa fuerza unificadora en la Iglesia. Como líderes especialmente y también como miembros regulares, debemos asegurarnos de ser siempre una influencia a favor de la verdad y la unidad, y no de la desunión, incluso en medio de las disputas. Uno de los principales problemas de la organización eclesiástica es tener que ocuparse de la disciplina. ¿De qué forma la disciplina ayuda a conservar la unidad de la Iglesia? A veces es un tema delicado y se puede malinterpretar fácilmente, pero desde una perspectiva bíblica, la disciplina eclesiástica se centra en dos aspectos muy importantes. Número 1, conservar la pureza doctrinal centrada en la Biblia. Y número 2, conservar la pureza de la vida y la práctica de cada miembro dentro y fuera de la Iglesia. Y todo debido a la deshonestidad, inmoralidad, apostasía y las enseñanzas de falsos maestros, particularmente en nuestro tiempo ahora. Por esta razón se dice que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Ahora, en Mateo capítulo 16, verso 19 y capítulo 18, versos 15 al 20, se respalda el concepto de disciplina y la obligación de rendir cuentas en nuestra vida espiritual y moral. De hecho, una de las características distintivas de la Iglesia es su santidad o separación del mundo. Se requiere que la Iglesia actúe de manera decisiva contra los comportamientos inmorales y depravados y que se preserven las normas morales en la Iglesia. En el Evangelio de Mateo capítulo 7 versos 1 al 5 y Gálatas capítulo 6 versos 1 y 2 observamos la cualidad redentora en muchas de estas amonestaciones. La disciplina debe ser tan redentora como sea posible, recordando que todos somos pecadores y que todos necesitamos de la gracia. Se ha hecho mucho mal dentro de la Iglesia en tiempos pasados. Esperamos con la ayuda de Dios que ahora se actúe diferente. Por lo tanto, al administrar disciplina, debemos hacerlo con humildad y con plena conciencia de nuestros propios defectos. Nadie es perfecto. La disciplina es una actitud más redentora que de castigo. Se deben emplear todos los recursos del amor hasta agotarlos antes de accionar una sanción al que ha errado.
Como iglesia nos hemos organizado y unido para esparcir el Evangelio. Esta es nuestra primera y más importante misión. No solo nos afirmamos unos a otros en nuestra fe dentro de la iglesia, también nos reunimos para prepararnos para compartir con el mundo la verdad que nosotros mismos hemos llegado a amar. En el Evangelio de Mateo capítulo 28 versos 18 al 20, Jesús les dio a sus discípulos las instrucciones finales para su misión en el mundo. La gran comisión de Jesús a cada uno de nosotros incluye 4 verbos clave: ir, discipular, que quiere decir hacer discípulos, bautizar y enseñar. La idea principal se encuentra en la expresión hacer discípulos, y los otros 3 verbos indican cómo se puede hacer esto. Los discípulos se hacen cuando los creyentes van a todas las naciones a predicar el Evangelio, a bautizar gente y a enseñarle a guardar lo que Jesús dijo. A medida que la Iglesia responde a esta comisión, el reino de Dios se expande y cada vez se une más gente de todas las naciones a las filas de quienes aceptan a Jesús como su Salvador. Al obedecer los mandatos de Jesús de bautizarse y observar sus enseñanzas, se aumenta la familia universal, la familia cristiana mundial. Los nuevos discípulos también tienen la seguridad de la presencia diaria de Jesús, ya que ellos mismos hacen más discípulos. La presencia de Jesús es una promesa de la presencia de Dios hasta su segunda venida. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil, pero sin embargo les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia del Dios Todopoderoso. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas, el general de los ejércitos del cielo, Jesucristo mismo, a través de su Santo Espíritu. Hizo amplia provisión para el avance de su obra y asumió él mismo la responsabilidad del éxito de su amada Iglesia. Mientras obedecieran su palabra y trabajaran juntos en comunión con él, no podrían fracasar jamás. Los buenos principios de liderazgo se aplican en todo tipo de sociedades, incluida la Iglesia. Sin embargo, el líder eclesiástico debe ser más que un líder, también debe ser siervo. Pareciera que existe una contradicción evidente entre ser líder y ser siervo. Para resolver esta paradoja debemos mirar a Jesús. Él representó magistralmente el principio del liderazgo de servicio. Él mismo fue rey y siervo. Toda su vida fue de servicio y al mismo tiempo fue el líder más grande que el mundo jamás haya visto. Por eso les invitamos a meditar detenidamente en cada sección que hemos tocado, porque hoy es un día nuevo de oportunidad de apreciar sus enseñanzas como esenciales para tener una buena organización eclesiástica, para la misión de la Iglesia y para la unidad de los creyentes. Cristo es la cabeza de la Iglesia y los líderes de la Iglesia deben seguir su ejemplo mientras conducen al pueblo de Dios. La unidad se conserva mediante la enseñanza fiel de la palabra de Dios y de una vida de fidelidad de cada uno de los miembros de la Iglesia, sean líderes, sean siervos. A cada uno de nosotros nos incumbe. Que el Señor Jesús nos bendiga.